de soldado a buscador de Dios. Los orígenes de Martín. La historia de San Martín de Tours comienza en el siglo IV, en un mundo donde el Imperio Romano aún dominaba, pero el cristianismo ya empezaba a expandirse con fuerza. En el año 316, en la provincia de Panonia, lo que hoy sería Hungría, nació un niño que marcaría la historia de la fe. Su nombre era Martín. Su familia estaba lejos de la religión cristiana. Su padre era un militar pagano del ejército romano, firme en la tradición imperial. En cambio, el corazón del pequeño Martín se inclinaba hacia algo distinto, algo que iba más allá de las glorias de Roma y de las armas. Desde niño sintió una atracción poderosa por el Evangelio, aunque apenas lo había escuchado. A los 10 años, pidió ser inscrito como catecúmeno, es decir, alguien que se prepara para recibir el bautismo. Era algo sorprendente. Un hijo de soldados romanos, en un hogar donde Cristo no era conocido, pidiendo aprender sobre él. Desde ese instante, se notaba que Martín no sería un hombre común, pero el destino lo empujó primero por otro camino. A los 15 años, siguiendo la ley romana, tuvo que unirse al ejército. No lo hizo por gusto, sino por obligación, pues era la tradición de su familia y un deber legal. Así el joven Martín se convirtió en soldado del imperio. Imagina a aquel muchacho, con armadura, espada y disciplina militar, marchando con las legiones romanas. Sin embargo, algo lo hacía diferente de los demás soldados. Mientras otros buscaban gloria, riqueza o poder, Martín guardaba en su interior una llama de fe que no se apagaba. Su corazón seguía perteneciendo a Cristo. Durante esos años, vivió experiencias que lo marcaron profundamente. Vio la dureza del ejército, las injusticias y la desigualdad que sufrían los más pobres. Esa sensibilidad lo distinguió, pues aunque era soldado, no dejó de actuar como cristiano. El episodio más famoso de su juventud ocurrió en una noche fría cerca de la ciudad de Amiens, en la Galia, la actual Francia. Allí, mientras caminaba con su capa de soldado, se encontró con un hombre pobre, temblando de frío, sin abrigo ni refugio. Martín no dudó. Tomó su espada y, en un gesto audaz, partió su capa en dos. Entregó la mitad al pobre y se quedó con la otra parte para seguir adelante. Aquella escena se volvió legendaria. Esa noche, al dormir, Martín tuvo un sueño impactante. Vio a Jesucristo cubierto con la mitad de su capa, mostrándola a los ángeles y diciendo: Martín, a un catecúmeno me cubrió con este manto. Ese sueño transformó radicalmente su vida. Comprendió que cada acto de amor hacia los pobres era un acto hecho directamente a Cristo. Desde ese momento Martín ya no fue simplemente un soldado, se convirtió en un siervo de la caridad. Lo más impresionante es que todavía no estaba bautizado. Su fe era joven, pero ardía con fuerza. Aquel gesto de la capa se convirtió en la primera gran huella de su vida espiritual y en la señal de que estaba destinado a algo mucho más grande que servir en el ejército. La historia de Martín nos muestra que la santidad empieza en lo pequeño. No necesitas grandes riquezas ni títulos para transformar el mundo. Basta un gesto sincero de amor. Martín, con solo un pedazo de tela, dejó una huella eterna que inspiró a generaciones. De soldado a buscador de Dios. Los orígenes de Martín. La historia de San Martín de Tours comienza en el siglo IV, en un mundo donde el Imperio Romano aún dominaba, pero el cristianismo ya empezaba a expandirse con fuerza. En el año 316, en la provincia de Panonia, lo que hoy sería Hungría, nació un niño que marcaría la historia de la fe. Su nombre era Martín. Su familia estaba lejos de la religión cristiana. Su padre era un militar pagano del ejército romano, firme en la tradición imperial. En cambio, el corazón del pequeño Martín se inclinaba hacia algo distinto, algo que iba más allá de las glorias de Roma y de las armas. Desde niño sintió una atracción poderosa por el Evangelio, aunque apenas lo había escuchado. A los 10 años, pidió ser inscrito como catecúmeno, es decir, alguien que se prepara para recibir el bautismo. Era algo sorprendente. Un hijo de soldados romanos, en un hogar donde Cristo no era conocido, pidiendo aprender sobre él. Desde ese instante, se notaba que Martín no sería un hombre común, pero el destino lo empujó primero por otro camino. A los 15 años, siguiendo la ley romana, tuvo que unirse al ejército. No lo hizo por gusto, sino por obligación, pues era la tradición de su familia y un deber legal. Así el joven Martín se convirtió en soldado del imperio. Imagina a aquel muchacho, con armadura, espada y disciplina militar, marchando con las legiones romanas. Sin embargo,
algo lo hacía diferente de los demás soldados. Mientras otros buscaban gloria, riqueza o poder, Martín guardaba en su interior una llama de fe que no se apagaba. Su corazón seguía perteneciendo a Cristo. Durante esos años, vivió experiencias que lo marcaron profundamente. Vio la dureza del ejército, las injusticias y la desigualdad que sufrían los más pobres. Esa sensibilidad lo distinguió, pues aunque era soldado, no dejó de actuar como cristiano. El episodio más famoso de su juventud ocurrió en una noche fría cerca de la ciudad de Amiens, en la Galia, la actual Francia. Allí, mientras caminaba con su capa de soldado, se encontró con un hombre pobre, temblando de frío, sin abrigo ni refugio. Martín no dudó. Tomó su espada y, en un gesto audaz, partió su capa en dos. Entregó la mitad al pobre y se quedó con la otra parte para seguir adelante. Aquella escena se volvió legendaria. Esa noche, al dormir, Martín tuvo un sueño impactante. Vio a Jesucristo cubierto con la mitad de su capa, mostrándola a los ángeles y diciendo: Martín, a un catecúmeno, me cubrió con este manto. Ese sueño transformó radicalmente su vida. Comprendió que cada acto de amor hacia los pobres era un acto hecho directamente a Cristo. Desde ese momento, Martín ya no fue simplemente un soldado, se convirtió en un siervo de la caridad. Lo más impresionante es que todavía no estaba bautizado. Su fe era joven, pero ardía con fuerza. Aquel gesto de la capa se convirtió en la primera gran huella de su vida espiritual y en la señal de que estaba destinado a algo mucho más grande que servir en el ejército. La historia de Martín nos muestra que la santidad empieza en lo pequeño. No necesitas grandes riquezas ni títulos para transformar el mundo. Basta un gesto sincero de amor. Martín, con solo un pedazo de tela, dejó una huella eterna que inspiró a generaciones. Del ejército a la fe, la renuncia que cambió su destino. La decisión de dejar el ejército fue el gran punto de quiebre en la vida de Martín. Hasta ese momento había sido un soldado disciplinado, pero ahora era un hombre nuevo, bautizado y convencido de que Cristo era su único Señor. Y no era solo un cambio externo, era una transformación radical del corazón. Cuando salió del ejército, no buscó riquezas ni prestigio. Lo que deseaba era vivir en radical pobreza, imitando a Jesús y a los apóstoles. Su primera meta fue visitar a un hombre que ya era famoso por su santidad, San Hilario de Poitiers, un obispo conocido por su sabiduría y su firme defensa de la fe católica contra las herejías que en ese tiempo amenazaban a la Iglesia. Hilario quedó impresionado con aquel joven exsoldado lleno de humildad y deseo de santidad. Bajo su guía, Martín comenzó a profundizar en la fe. Poco a poco se fue apartando del ruido del mundo para dedicarse a la oración, la lectura de la Biblia y la vida austera. Pero la vida de Martín no estuvo libre de pruebas. Después de un tiempo, regresó a su tierra natal para intentar convertir a sus padres. Allí, aunque enfrentó la oposición de muchos, logró que su madre abrazara la fe cristiana. Fue un triunfo de amor filial y de perseverancia, aunque su padre nunca quiso aceptar el evangelio. No obstante, su regreso a Panonia también lo puso en peligro. La región estaba marcada por la influencia de los arrianos, un grupo que negaba la divinidad de Cristo, y pronto Martín fue perseguido. Con firmeza no cedió ante las amenazas. Escapó y volvió a la Galia, decidido a entregarse por completo a la vida monástica. Fue entonces cuando fundó, cerca de Poitiers, una comunidad que se considera uno de los primeros monasterios de Europa Occidental. Allí, junto a otros discípulos, vivía de manera sencilla, oración constante, trabajo manual y caridad con los pobres. Esa vida austera atrajo a muchos que querían seguir su ejemplo. Martín se convertía, sin buscarlo, en un líder espiritual. Su fama de santidad empezó a extenderse. La gente acudía a él para pedir consejo, oración y ayuda. Y pronto comenzaron los testimonios de milagros, enfermos que sanaban, personas liberadas de espíritus malignos y conversiones sorprendentes. Martín no buscaba notoriedad, pero su vida hablaba más fuerte que cualquier sermón. Lo fascinante es que nunca dejó de ser el mismo hombre sencillo de la capa partida. Seguía viendo en cada pobre el rostro de Cristo y en cada situación una oportunidad de servir. La austeridad de su vida era tan extrema que dormía en el suelo y se vestía con lo mínimo, rechazando cualquier comodidad. Martín nos enseña que dejar las armas del mundo no significa debilidad, sino elegir un poder más grande, el amor y la fe en Dios. Su renuncia al ejército fue en realidad el inicio de una batalla mucho más importante, la lucha por salvar almas y anunciar el evangelio. Lo que él no sabía era que su camino estaba apenas comenzando.
Su fama de santidad pronto haría que el pueblo lo buscara para una misión aún mayor: convertirse en obispo de Tours, aunque él nunca lo había deseado. El obispo que no quiso ser obispo, San Martín, nunca buscó honores ni poder. Su corazón estaba en la oración, en los pobres y en la vida sencilla de su monasterio. Sin embargo, la providencia tenía preparado para él un giro inesperado. La ciudad de Tours, en el corazón de la Galia, estaba en crisis espiritual. El pueblo necesitaba un pastor santo, alguien que no solo guiara con palabras, sino que predicara con su vida. Y todos coincidían en un nombre: Martín. El problema era que él no quería aceptar. Rechazaba cualquier título porque temía perder su humildad. Pero el clamor popular fue tan fuerte que se convirtió en una auténtica movilización. Cuentan las crónicas que miles de personas se reunieron y literalmente llevaron a Martín hasta Tours, casi a la fuerza, para ordenarlo obispo. Su humildad era tan sincera que, al enterarse de lo que tramaban, intentó esconderse en un establo lleno de gansos. Pero hasta la naturaleza parecía conspirar con el plan de Dios. Los gansos comenzaron a graznar con tal escándalo que lo delataron. El pueblo lo encontró y lo llevó triunfante. Así, contra su voluntad, fue ordenado obispo de Tours en el año 371. Para muchos este era un triunfo, pero para Martín fue un peso enorme. Aceptó únicamente porque veía que era la voluntad de Dios, y lo hizo con un corazón obediente. Lo asombroso es que, siendo obispo, no cambió su estilo de vida. No se instaló en un palacio ni buscó lujos. Fundó a las afueras de la ciudad el célebre monasterio de Marmoutier, donde seguía viviendo con austeridad junto a otros monjes. Desde allí gobernaba la diócesis, combinando su misión pastoral con la vida contemplativa. Martín recorría aldeas, visitaba a los más pobres, derribaba templos paganos y levantaba en su lugar iglesias sencillas. Era un obispo misionero, siempre en movimiento, siempre con la gente. Su forma de predicar era clara y directa. Hablaba desde la experiencia, desde lo que él mismo vivía. Pronto su fama se extendió más allá de Tours. La gente lo llamaba el apóstol de las Galias, porque con su ejemplo y su palabra lograba que multitudes se convirtieran al cristianismo. Pero también enfrentó críticas y oposición de quienes consideraban su estilo demasiado radical. Nunca temió confrontar las injusticias. Defendía a los pobres con firmeza, intercedía por los condenados a muerte y se enfrentaba a autoridades cuando veía abusos. Para Martín, el Evangelio no era un discurso bonito, era una revolución de amor que debía vivirse en lo concreto. Y lo más impresionante es que en medio de todo esto, los milagros lo seguían acompañando. Se narran numerosas curaciones de enfermos y hasta resurrecciones atribuidas a sus oraciones. Martín se convertía cada vez más en una figura legendaria, aunque él se veía siempre como un siervo inútil de Cristo. A veces lo que evitamos por miedo o humildad es justamente el camino que Dios tiene preparado para nosotros. San Martín no buscó ser obispo, pero aceptó con obediencia y así transformó toda una región con su testimonio. Milagros, evangelización y defensa de los más débiles. Como obispo de Tours, San Martín no se contentó con predicar desde la catedral. Su corazón estaba con el pueblo, con los campesinos, los pobres y los marginados. Recorrió aldeas y ciudades, siempre caminando, siempre con la misma capa sencilla que lo había hecho famoso años atrás. Uno de sus principales objetivos era erradicar el paganismo que aún sobrevivía en las Galias. Visitaba templos paganos y, con respeto y convicción, enseñaba el Evangelio, convirtiendo a muchos sin necesidad de violencia. En su lugar, ayudaba a construir iglesias sencillas y lugares de culto donde todos pudieran aprender y rezar. Pero su labor no se limitaba a la evangelización. Martín también se convirtió en defensor de los más débiles. Intercedía por los condenados a muerte, consolaba a huérfanos y viudas, y distribuía los bienes de la diócesis entre los pobres. La austeridad que había practicado como monje nunca la abandonó. Todo lo que recibía, lo compartía. La fama de su santidad se multiplicaba gracias a milagros extraordinarios. Se cuenta que sanaba enfermos con solo imponer las manos y que incluso resucitó a algunos que habían perdido la esperanza. Pero Martín jamás buscó reconocimiento. Todo lo atribuía a la acción de Dios, no a su propia fuerza. Su influencia también alcanzó a otros obispos y líderes cristianos. Fue un modelo de liderazgo espiritual, firme en la doctrina, justo en la administración y misericordioso en sus relaciones. Nadie podía dudar de que Martín vivía lo que predicaba. A pesar de su poder creciente, siempre permaneció humilde. Dormía en el suelo, vestía humildemente y rechazaba cualquier lujo o privilegio.
Incluso se dice que rechazó una invitación a Roma porque prefería quedarse con su pueblo en Tours, trabajando sin descanso por la fe y la caridad. Uno de los episodios más emblemáticos de esta etapa fue cuando sanó a un leproso, acto que impactó a toda la región y consolidó su fama de santo. Pero Martín siempre recordaba que la verdadera fuerza no estaba en los milagros, sino en la caridad y la entrega total a Dios. San Martín nos demuestra que la santidad se mide en acciones concretas, no en palabras bonitas. Cada acto de amor, cada defensa del débil, cada palabra de consuelo puede cambiar el mundo, y muchas veces deja una huella que trasciende generaciones. El legado inmortal del santo de la caridad San Martín de Tours falleció en el año 397, dejando un legado que trascendería siglos. Su vida, marcada por la humildad, la generosidad y el amor al prójimo, se convirtió en un ejemplo vivo de cómo un solo gesto de bondad puede transformar el mundo. Tras su muerte, el pueblo de Tours lo veneró de inmediato. Su fama de santidad era tan grande que comenzaron a peregrinar al lugar de su sepulcro, donde se reportaban milagros y curaciones. Su fama se extendió rápidamente por toda Europa, y pronto Martín se convirtió en uno de los santos más queridos de la Iglesia. El monasterio de Marmoutier, fundado por él, siguió siendo un centro de formación espiritual, donde miles aprendieron a vivir en pobreza, oración y servicio. Martín había demostrado que la verdadera autoridad no proviene del poder ni del título, sino del ejemplo y la coherencia de vida. En 496, casi un siglo después de su muerte, Gregorio I Magno proclamó que la veneración de San Martín era un modelo para toda la cristiandad. Se convirtió en patrón de Francia, símbolo de caridad, humildad y valentía en la fe. Su festividad se celebra cada 11 de noviembre, recordándonos que la vida de servicio y amor hacia los demás es la verdadera grandeza. San Martín sigue enseñándonos que la santidad se construye con actos concretos, desde un pequeño gesto de compasión hasta la entrega total a Dios y a los demás. Su vida nos invita a mirar a los necesitados, a los pobres y a los marginados, y ver en ellos a Cristo mismo. Oración a San Martín de Tours. Glorioso San Martín, ejemplo de humildad y caridad, ayúdame a ver a Cristo en cada persona que sufre. Inspírame a vivir con generosidad, valentía y amor sincero, siguiendo tus pasos de servicio y entrega. Intercede por mí ante Dios para que mi vida sea un reflejo de su gracia y misericordia. Amén. Llamado a la acción. Si la vida de San Martín de Tours te inspiró, dale like al video, compártelo y suscríbete al canal. Comenta cuál gesto de amor o caridad quieres poner en práctica esta semana y ayúdanos a difundir estas historias de fe que cambian vidas.